Las clases pasadas estuvimos hablando de las transformaciones de la energía eh, y las clasificamos en distintos tipos. Algunos de esos tipos aparecen acá: energía mecánica, energía eléctrica, energía térmica, energía lumínica, energía química. Y acá en este diagrama esta simulación que está mostrando los distintos tipos de energía, podemos ver que la radiación del Sol pega en un panel solar. El panel solar transforma esta energía lumínica, que son las energías amarillas, la transforma en energía eléctrica, que es la celeste, que se transforma en energía térmica en el filamento de la lámpara y se vuelve a transformar en energía lumínica que emite la lámpara. ¿Sí? Unas energías que podemos mencionar. Podemos cambiar esta fuente de energía, podemos poner una energía mecánica. Con el panel solar no puedo hacer nada, así que lo podemos cambiar por un generador mecánico. Le podemos decir a la chica de la bicicleta que empieza a pedalear. Y bueno, como está vinculado mecánicamente, esta energía, fíjense, energía química de la persona que está pedaleando, se transforma en energía mecánica. Pero fíjense, se le gastó su energía química porque necesita comida, que es la que nos da a nosotros la energía química, para poder movernos. Y entonces esa energía química se transforma en energía mecánica para moverse, y esa energía mecánica se transforma acá en energía eléctrica, se transforma en la lámpara en energía térmica y lumínica. ¿Sí? Podrían después ustedes seguir jugando y viendo qué pasa si en realidad la rueda esta la mueven con vapor, sería un generador térmico, o con un chorro de agua, sería un generador hidráulico. ¿Sí? Podríamos poner acá en lugar de una lámpara un ventilador, entonces se movería el ventilador. Bueno, pueden seguir mirando las distintas energías. Nosotros nos vamos a quedar mirando una de estas energías, que es la energía térmica. La energía térmica, dijimos en algún momento que era la energía que estaba asociada a la temperatura que tenían los cuerpos. Así que vamos a medir las temperaturas de estos cuerpos que están acá. Acá hay agua y acá hay aceite. ¿Sí? Fíjense que los termómetros tienen un triangulito. Cuando se pone del color del material es que está midiendo la temperatura de ese material. Podemos acá tildar para que nos muestre la energía, cómo va a ir fluyendo, ¿sí? Es una representación simbólica de cómo fluye la energía. Y acá hacemos que cuando yo caliente los dos al mismo tiempo, ¿sí? Ahí le estoy tirando un poquito de calor, fíjense, le tiro un poquito de calor, o le puedo tirar mucho calor. Entonces hay una transferencia de energía, el calor le está dando energía a estos cuerpos, y estos cuerpos empiezan a subir su temperatura, con lo cual estamos dando energía térmica, porque dijimos que la energía térmica, una de las definiciones era la energía que estaba asociada a la temperatura de los cuerpos. ¿Sí? Fíjense que entre esos dos cuerpos, el que es el ladrillo, este de acá, aparentemente parte del calor que recibió también lo emite hacia el ambiente, disipando ese calor que tiene contenido. Fíjense el agua, ¿no? La temperatura donde está. Yo voy a poner el ladrillo y voy a poner también el pedazo de hierro. Y fíjense que acá hay vapor. Subió la temperatura del agua hasta acá, subió la temperatura del hierro hasta acá, y subió la temperatura del agua hasta acá. Y aparentemente ya no vemos que se mueva la energía. ¿Sí? Ahí cada tanto salda alguno, pero parecería que no se mueve. Fíjense que los tres quedaron con las mismas temperaturas. Le voy a dar frío. Entonces lo enfrío, le pongo unos hielos, el hielo absorbe el calor del ladrillo y del hierro, y yo ahora lo que voy a hacer es volver a ponerlo adentro del agua. Y fíjense que las temperaturas bajaron.
la del agua bajó y la del ladrillo y la del hierro subieron un poquito. ¿Sí? Los había enfriado hasta algo parecido a cero. ¿Sí? Fíjense cómo el hielo le va sacando energía. O, mejor dicho, el hierro y el ladrillo le ceden energía al hielo que tiene menor temperatura. Vuelvo a poner los cuerpos en el agua y fíjense cómo baja la temperatura del agua y la de estos dos sube. ¿Sí? Bien. Definamos entonces la energía térmica. La energía térmica es la energía debida a la temperatura de un cuerpo. Esa temperatura de un cuerpo tiene que ver con el movimiento que tienen las partículas internamente. Nosotros ya conocemos de años anteriores que los cuerpos están hechos de moléculas y de átomos, y los átomos tienen electrones y protones y neutrones, y esa parte la vamos a analizar más adelante, en 1 o 2 meses, pero nosotros ya conocemos que los cuerpos están hechos de moléculas y de átomos, y que esas moléculas y esos átomos se mueven un poquito más, un poquito menos, depende del estado en el que está la materia, si está líquido, si está sólido, si está gaseoso. Esas moléculas, esas partículas, esos átomos, ¿se mueven más o se mueven menos? Bueno, la temperatura viene a medir el movimiento de estas partículas. Es una forma de medir la velocidad con la que se están moviendo. Se dice que la temperatura mide la velocidad promedio con la que se mueven las partículas que forman un cuerpo. Si la temperatura de un cuerpo aumenta es porque la velocidad promedio a la que se desplazan las partículas aumentó. Y si la velocidad disminuye, la temperatura va a disminuir. Esto es lo que es la temperatura. ¿Sí? Entonces vamos asociando la energía térmica, que es la energía que se debe a la temperatura. Y la temperatura mide la velocidad con la que se mueven las partículas. Con lo cual, la energía térmica me está diciendo cuánto se mueven las partículas que componen a ese cuerpo. Pasemos a mirar esta simulación donde yo seleccioné agua, podríamos seleccionar alguno de estos gases, oxígeno, argón y neón son otros gases. El oxígeno sí, seguramente lo conocen, el argón y el neón son otros gases que veremos más adelante, pero el agua la conocemos, ¿sí? Yo seleccioné en estado sólido, lo tengo acá las partículas que están así como medio, se mueven pero poquito, ¿sí? La temperatura está acá en menos 127 y voy a optar por darle más frío, ¿sí? O sea, lo pongo en contacto con hielo, el hielo como está más frío, va a fluir la energía hacia el hielo y las partículas, fíjense que ahora casi no se mueven. Miren cómo llegó la temperatura a menos 269. Voy a darle calor, las partículas empiezan a vibrar y se empiezan a mover, ¿sí? En algún momento se transformarían en estado líquido. Cuando se transforman en estado líquido, entonces ya deja de ser un cubito adentro de un recipiente que tiene una forma el cubito, sino que las moléculas adoptan el tamaño que tiene el recipiente. Y acá en la simulación aparecen a 13 grados, ¿sí? Acá podría ser más, podría ser menos. Voy a darle frío. Y fíjense cómo las partículas ahí es como que se enlazaron, se pusieron un poquito más quietas, se transformaron en sólido, ¿sí? Están en el mismo estado que estaban en sólido, así, con ese movimiento. Fíjense, acá se mueven más, le doy frío, se separan un poquito, pero se dejan de mover. ¿Qué pasa si al líquido le doy calor? Si al líquido le doy calor, fíjense, las partículas se empiezan a mover y se mueven. Y hay una ahí que ya se separó de todas las demás y están girando a gran velocidad. En algún momento esto se transforma en un gas y las partículas se mueven en cualquier sentido, de cualquier manera, separadas, chocándose y de manera dispersa, ¿sí? Yo ahí le estoy dando más calor, fíjense que se mueven más rápido, y si le doy frío se empiezan a mover más despacio hasta que en algún momento ese movimiento las hace que
al disminuir lo suficiente se quedan más juntas y en ese quedarse más juntas aparece el agua en estado líquido. ¿Sí? Entonces acá podemos ver esta relación que hay entre la energía, yo le estoy dando calor, o sea, le estoy dando energía, y las partículas se mueven más, y la temperatura es más grande. Y si le saco energía, que es poner hielo en contacto con esta sustancia, la sustancia es la que le da energía al hielo, y entonces pierde su energía, y al perder su energía térmica se queda con menor temperatura. ¿Sí? Y estuvimos mencionando un montón el calor. ¿Qué es el calor? Bueno, los antiguos, los primeros físicos que empezaron a estudiar los procesos caloríficos, donde influía la energía, ellos no entendían qué era, como lo entendemos nosotros hoy, al calor, y ellos creían que era una sustancia que estaba dentro de los cuerpos. Y que cuando algo le daba calor a otra cosa, era porque le cedía esa sustancia. En algún momento, los científicos empezaron a dar cuenta que si el calor era una sustancia, cuando los cuerpos cedían calor, tenían que perder masa, porque las sustancias tienen masa. Y como no sucedía eso, empezaron a darse cuenta de que la masa de los cuerpos que cedían calor no cambiaba. Tuvieron que unir este proceso de entrega de calor a los procesos energéticos que también se estaban estudiando en ese momento. Fue a partir más o menos del siglo XVIII, siglo XIX. Y entonces hoy por hoy la ciencia dice y define al calor como la transmisión de la energía térmica de un cuerpo a otro, que era lo que estuvimos haciendo en las simulaciones. ¿Sí? En las simulaciones yo le daba energía térmica a un cuerpo. ¿Sí? O sea, es la transmisión de energía térmica de un cuerpo a otro. Pero, ¿qué clase de transmisión? Bueno, es la transmisión que se da cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están, estos dos cuerpos que están acá, se ponen en contacto dos cuerpos donde hay uno que está a mayor temperatura y hay otro que está a menor temperatura. Y el calor fluye del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. ¿Sí? O sea, calor es la transferencia de la energía térmica que tiene un cuerpo a otro cuerpo. Si ese cuerpo tiene más temperatura, le va a transmitir calor al que tiene menos temperatura. Le va a transmitir su energía térmica en forma de calor. O sea, el calor es energía térmica que está en movimiento. Bien. Definamos, aclaremos entonces los tres términos que venimos utilizando desde que empezamos. Empezamos hablando de las energías, en particular de la energía térmica, hablamos de la temperatura y hablamos del calor. Son tres cosas que están relacionadas pero no son la misma. ¿Sí? La energía térmica es la energía que tienen las partículas que componen un cuerpo porque se están moviendo. La temperatura es una forma de medir el movimiento de esas partículas. Y el calor es la energía térmica que fluye de un cuerpo que tiene más temperatura hacia un cuerpo que tiene menos temperatura. Esas tres cosas nos tienen que quedar en claro. Sigamos hablando un poquito de la temperatura. Si nosotros queremos medir la temperatura, necesitamos medirla con algún instrumento de medición. Ustedes conocen, los instrumentos de medición típicos son el termómetro. Hoy está en escasez por razones obvias. Ustedes conocen los termómetros médicos, digamos, o clínicos, que son de vidrio con mercurio adentro, algo plateado, eso es mercurio. Están en desuso porque el mercurio es tóxico. Hay unos termómetros ambientales que suelen ser rojos porque es alcohol teñido en rojo para que uno pueda ver la graduación. Y después hay unos termómetros electrónicos con un display. ¿Sí? Todos esos elementos electrónicos en general tienen alguno de estos elementos que yo les menciono acá. ¿Sí? Termocuplas, termorresistores, resistencias variables con la temperatura, que están asociadas a un circuito electrónico que me permite medir
la temperatura. Como sea, esos termómetros para medir son instrumentos de medición, me dan un número y me dan una unidad. Nosotros ya estuvimos hablando algunas cosas de las unidades en cuanto a la energía, y entonces la temperatura va a tener que tener unidades para medirse, y esas escalas, esas unidades son las dos más conocidas, y vamos a mencionar en unos minutos una más. Las dos más conocidas son la grados Celsius, mal llamada grados centígrados, que es la que utilizamos en la Argentina y en muchos países, y los grados Fahrenheit, que son los que se usa en Estados Unidos. Yo acá les puse, además de la escala de este termómetro que tiene las dos escalas juntas, les puse algunos instrumentos de medición típicos, ¿sí? Los medicinales, el típico con escala de mercurio, o algunos electrónicos, estos que son para medir en el oído, y después hay algunos que son para medir a distancia, que mide de forma infrarroja. En algún momento vamos a hablar de qué es esto infrarrojo, las ondas, las radiaciones, lo vamos a mencionar. Y de este lado les puse la forma que tienen estos elementos de medición electrónica que yo les mencioné en la diapositiva anterior: la termocupla, el termorresistor y la resistencia dependiente de la temperatura, ¿sí? Las resistencias de platino. Son tres elementos que, bueno, están adentro, de alguna manera tienen alguno de estos elementos, van a tener estos elementos de medición u otros elementos de medición de temperatura con los que se puedan encontrar en la industria. ¿Sí? Los más comunes son los medicinales, que son los que tenemos nosotros, pero quizás algún padre de ustedes tiene alguno de estos medidores de temperatura infrarrojo o algún otro tipo de medidor para la industria, y seguramente adentro tengan alguno de estos elementos que están acá. Hablemos un poquito más de las escalas. Les puse acá las dos escalas en paralelo para que veamos los valores. Fíjense, dos valores característicos que marcan las dos escalas: la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Marcan 100 grados en una y 212 grados en otra para la ebullición del agua, ¿sí? Es un punto que nosotros ya conocemos: 100 grados Celsius, la ebullición del agua. Bueno, en Fahrenheit es 212. El punto de fusión del agua, ya lo conocemos, en la escala Celsius es 0 grados. Bueno, en la escala Fahrenheit es 32. Y la distancia que hay entre el 0 y el 100 en la escala Celsius son 100 divisiones, 100 intervalos. Y en la escala Fahrenheit son 180. ¿Sí? Los intervalos están más juntitos, casi el doble, ¿sí? Si acá fuera 200 sería casi el doble de la escala Celsius, con lo cual esta escala es más precisa. A medida que va aumentando, imagínense que es un termómetro de mercurio, de alcohol, donde la indicación va, a medida que va subiendo la temperatura, sube la barra de mercurio o de alcohol rojo y va subiendo. La escala Fahrenheit es más precisa porque tiene más divisiones, está dividido en 180, este está dividido en 100. Eso lo podemos ver también acá, ¿sí? Acá abajo, fíjense, yo salto acá salta de 0 a 5, a 10, a 15, a 20, y está saltando con los intervalos, son métricamente más chicos, ¿sí? Eso lo vemos ahí. Bueno, estas son las dos escalas comparadas. Después vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué podemos medir temperatura? Bueno, al principio empezamos a hablar de las energías, de la energía térmica, de la temperatura, del calor, y dijimos que el calor fluía entre dos cuerpos cuando había una diferencia de temperatura. Ese calor va a dejar de fluir cuando la diferencia de temperatura sea cero, porque precisamente definimos al calor como el flujo de energía térmica cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, no puede fluir calor, y por lo tanto las energías térmicas son las mismas, porque las temperaturas son las mismas, ¿sí? Las temperaturas miden de alguna manera, indirectamente, ¿sí?, la energía térmica que tiene el cuerpo. Con lo cual nosotros, cuando ponemos el termómetro en contacto, por ejemplo, con nuestro cuerpo, lo que hacemos es transmitirle calor al termómetro, porque el termómetro tiene una temperatura inferior a nuestro cuerpo. De hecho, lo tocamos y está medio frío. Los que cuando son de vidrio se nota, está medio frío. Nos lo ponemos abajo del brazo
y nuestro cuerpo, que está más caliente, le transfiere energía térmica al termómetro, y el termómetro adquiere esa energía térmica, eleva su temperatura hasta que las temperaturas son iguales. Y cuando son las temperaturas iguales, deja de fluir energía térmica. ¿Sí? Por más que nosotros nos dejemos el termómetro más tiempo bajo el brazo, no vamos a tener fiebre. No va a subir la temperatura, porque va a estar midiendo la temperatura que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí? Lamento decírselo por si alguna quería dejarse el termómetro para faltar a clase. Bien. Yo mencioné las escalas, les puse nombre, no dije mucho de por qué. Sabemos que la escala Fahrenheit fue creada por un físico holandés, holandés-alemán, en el 1724. ¿Sí? Y ya lo mencionamos, la escala está dividida en 180 intervalos, le asigna 32 grados a la fusión del agua y 212 a la ebullición. Esa es la escala Fahrenheit, que es muy usada en Estados Unidos. Y en las películas que solemos ver está en general en Fahrenheit, porque solemos ver películas de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, esa es la Fahrenheit. La Celsius fue creada en 1742 por un astrónomo sueco y dividió las diferencias de temperaturas que hay entre la fusión del agua y la ebullición en 100 partes iguales, no en 180, en 100, y les asignó los valores 0 y 100. Hay varias escalas más para medir temperatura. Si buscan, la que tenga curiosidad puede buscar en Wikipedia escalas térmicas y le va a aparecer un montón más de escalas térmicas. Nosotros vamos a ver estas tres: la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. La escala Kelvin es una escala que inventó un lord inglés. El hombre se llamaba William Thomson. En algún momento, por sus descubrimientos, lo elevaron al título de Lord y asumió el nombre de Lord de Kelvin. Entonces la escala se llamó Kelvin en su honor. Es una escala que no tiene valores negativos, por eso se la llama escala absoluta. En algunas cuentas que se hacen en los medios científicos, en algunas fórmulas, no pueden aparecer temperaturas negativas como tienen las otras escalas, la Fahrenheit y la Celsius, porque si no la cuenta nos daría mal. Entonces necesitamos usar la escala Kelvin. Entonces en algunas cuentas nosotros la vamos a usar, tanto acá en físico-química como en química, cuando tengamos química. Esta escala entonces arranca con 0. Y volvemos a la simulación. Fíjense que acá estaba marcando menos 127. Yo podía ponerle en contacto con algo frío, algo que le saque toda la energía térmica. Fíjense cómo está disminuyendo la energía térmica de este cuerpo, porque está bajando la temperatura. ¿Sí? Fíjense ahí, está bajando la temperatura. Acá. Esto me marca la temperatura. Esa temperatura está bajando. Fíjense que bajó hasta 271, 272 grados Celsius. Bueno, yo ahí voy a marcar la escala. Voy a borrar para que lo vean. Bajando esta flechita me permite seleccionar dos tipos de escalas, la Celsius y la Kelvin. Fíjense que cuando yo le saqué toda la energía térmica que tenía este sólido de agua, llegó hasta 1 grado Kelvin. ¿Qué me dice esto? Me dice si la temperatura mide el estado de movimiento de las partículas que componen al cuerpo, y yo llegué a una escala que puede estar muy cercana al 0, significa que las partículas casi no se mueven. Y si se fijan, apenas se están moviendo las partículas. Voy a dar un poquito ahí. Fíjense, 16 Kelvin, apenas se mueven. Comparado con cuando yo lo pongo en sólido y dice 146 y eran menos 127, que es muchísimo frío. Pero si yo lo hago bajar más, fíjense que no se mueven casi. Es un estado, el de esta temperatura, que es donde las partículas no se estarían moviendo casi. Es un estado que es casi imposible de lograr. El valor de 0 absoluto es un valor que es muy difícil en la naturaleza. Lo han hecho en algunos laboratorios,
Fíjense acá, yo les marco una noticia que en algún momento leí cuando armé la presentación, que en los laboratorios del MIT, laboratorio que está en Estados Unidos, muy importante, llegó a 500 nanokelvin. Creo que con ustedes hemos hablado de los submúltiplos para las unidades. Bueno, nanokelvin. Fíjense el tamaño que tiene esta temperatura. Esto es la temperatura más chica a la que se ha conseguido, digamos, de una manera artificial conseguir. Las demás sustancias en estado natural es muy difícil que alcancen esa temperatura. Acá yo busqué algunos valores. Es muy difícil que bajen las temperaturas a valores muy, muy chiquitos, porque las partículas en un momento, al tener tan poca energía, ya dejan de moverse. Entonces es ínfimo el movimiento que pueden, que se le puede seguir sacando con esa energía, y quedan algunos remanentes de otras energías que le dan un poco de temperatura, que es nada. Estamos alrededor del grado Kelvin, ¿sí? 97 la temperatura promedio en Júpiter. Y bueno, en el otro extremo, temperaturas elevadísimas, la superficie del Sol, 5,78 kilokelvin, ¿sí? Kilokelvin son 2K, una en minúscula y otra en mayúscula, importantísimo. La de kilo va en minúscula y la de Kelvin va en mayúscula. Y una predicción que se hace científicamente, que a los 100 segundos del Big Bang la temperatura era de 1 gigakelvin, ¿sí? Ustedes saben lo que es un gigabyte, un terabyte, ¿sí? Imagínense un gigakelvin. Bien, hasta acá llegamos por hoy. La semana que viene vamos a hablar de las equivalencias de las escalas, cómo poder encontrar una fórmula que me permita pasar de una escala a la otra.